Ok, el- la sesión anterior estábamos revisando justamente la parte de la curva de Phillips desde la incorporación que se le hace hacia lo que es la síntesis neoclásica. Habíamos visto un ejercicio sencillo donde nosotros veíamos, de acuerdo a la visión que tenía Phillips en un principio, cómo podíamos tratar de saber cuál era el cambio en los salarios a partir de cambios justamente en la tasa de desempleo. El ejercicio anterior, entonces, justamente terminábamos en esto diciendo que si aumentaba la tasa de desempleo por encima de la tasa natural de desempleo, si en este caso veíamos que la tasa de desempleo actual era del 15% y la tasa natural de desempleo en este ejemplo era de un 10%, este incremento lo que iba a hacer es que los salarios que nosotros tuviéramos para el futuro iban a representar una reducción en comparación con los salarios actuales. Entonces, bueno, decíamos, ok, los salarios actuales eran de 2,000 y si esta tasa de desempleo es alta, lo que nosotros veríamos es que los salarios del siguiente periodo se verían reducidos a 1,600, lo cual representaría una tasa negativa de inflación, ¿no? En este caso de un 20%. Ok, vamos a continuar entonces. Aunado a estos estudios que realiza Phillips y que posteriormente Solow y Samuelson ya incorporan de lleno a la teoría de la síntesis neoclásica, aparece otro autor de nombre Autoro Kuhn, donde él eh, va a hacer un análisis exclusivamente para el corto plazo, donde él señala que el desempleo y la producción también muestran una relación muy cercana. Y Okun a la conclusión a la que llega es que puede asegurar que si el desempleo aumenta en un punto porcentual, ese aumento del desempleo en 1% le va a costar, bueno, más bien en una unidad, le va a costar al Producto Interno Bruto, a lo que sería para nosotros en nuestro análisis, ya sea el ingreso o el producto simplemente, le va a costar el 2%. ¿Qué quiere decir? Que entonces si el desempleo aumenta 1, el Producto Interno Bruto se va a reducir en un 2%. Y entonces, a partir de eso, él llega a la siguiente igualdad y nos dice entonces que el nivel de empleo actual, que sería, perdón, el nivel de producto actual, que sería esta Y, menos el nivel natural de producto, que sería esta Y asterisco, dividido entre ese ingreso natural o ese producto natural, va a ser igual a menos W, que entendemos que W es un indicador de sensibilidad hacia el desempleo, va a multiplicar al desempleo actual, a la tasa de desempleo actual, menos la tasa de desempleo natural. ¿A qué llega con todo esto? Bueno, él llega a la conclusión, después de realizar varios estudios, que es justamente esta W, este indicador de sensibilidad va a ser siempre igual a 2. ¿Ok? Ahorita vemos entonces de forma más detallada justamente esta igualdad. Aquí la tenemos. Decimos entonces que Y asterisco va a ser igual al pleno empleo. Esta, esta Y solita va a ser igual a la producción actual y W es la sensibilidad del Producto Interno Bruto al desempleo. Les repito, Okun menciona que esta W siempre va a ser igual a 2 o al menos
muy cercana a 2, hablando en una cuestión sumamente estricta. Podría ser que hubiera ciertas variaciones, pero a final de cuentas, el número que nosotros tuviéramos ahí sería sumamente cercano a 2. Por esa razón es que se conoce como una ley. Se establece entonces que esa es una ley que existe realmente, ¿no? Y hoy en día todavía se sigue asegurando que entonces un punto en el desempleo, un punto mayor en el desempleo, genera una reducción del 2% en el Producto Interno Bruto. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario que tengan? ¿Puedo avanzar entonces? Ok. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio y nos dicen que encontremos entonces el producto actual Y a partir de los siguientes datos. Tenemos entonces que el nivel de pleno empleo es de 7,000. Nuestro indicador de sensibilidad del PIB hacia el desempleo va a ser de 2 porque estamos tomando en cuenta la ley de Okun. La tasa registrada actual de desempleo va a ser del 11%, que sería este 0,11, y nuestra tasa natural de desempleo sería de el 10%. ¿Ok? ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Lo que van a tener que hacer ahora es justamente sustituir todos estos valores. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad entonces de encontrar cuál es nuestro nivel de producto actual. ¿Alguna duda? ¿Queda todo claro? Ok, entonces damos 5 minutos para hacer este ejercicio. Ok, entonces lo que vamos a buscar es cuál es el producto actual a partir de los datos que nos están dando. Para eso lo que tenemos que hacer nosotros es justamente despejar el valor del el producto o el nivel de producto actual. ¿Cómo nos queda despejada esta Y a partir justamente de esta fórmula? Y nos quedaría entonces que es igual a el producto de pleno empleo menos, no, perdón, que multiplica a 1 menos la sensibilidad que se tiene del PIB hacia el nivel de desempleo, que este a su vez multiplica la tasa actual de desempleo menos la tasa natural de desempleo. Sustituyendo los valores, yo tendría que sería 7,000 por 1 menos 2 por punto 0,1, ¿no? Que si hago la operación de aquí adentro que está entre paréntesis de punto 11 menos punto 1 me da punto 0,1. Entonces, si yo multiplico esto, me va a decir que el nivel de ingreso actual o de producto actual era de 6,860. ¿Sí? ¿Sí llegaron a ese resultado o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué vamos a demostrar entonces ahora? Voy a poner aquí la calculadora. Y si yo pongo entonces que a 7,000 yo le quito 6,860, me da 140. ¿Sale? Y si yo divido esos 140 entre 7,000, que es mi nivel de pleno empleo, me da punto 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces es justamente este 2%, estos 140 que se redujeron, que se redujo mi, mi producto en relación al pleno empleo, es justamente lo que nos decía Okun acá arriba, ¿no? Nos dice Okun entonces que cuando hay un punto adicional en el nivel de desempleo, mi Producto Interno Bruto se va a reducir en un 2%. ¿Cómo lo podemos ver? Mi tasa natural de desempleo es del 10% y yo
al mostrar una tasa de desempleo en una unidad mayor, o sea, en un 11%, lo que estoy viendo es que entonces mi nivel natural de pleno empleo realmente está reducido un 2% y por lo tanto tengo ese valor de 6,860. Es justamente ese impacto que se tiene por tener una tasa de desempleo en un punto porcentual arriba de mi tasa natural de desempleo. ¿Queda entendida entonces esta relación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí lo que les mencionaba, ¿no? 6,860 menos 7,000 entre 7,000 me da menos 0,02. ¿Sale? Es justamente esta diferencia. Entonces, ¿qué va a suceder en un ejercicio 2 cuando la tasa de desempleo actual ahora va a cambiar del 11 a el 12%? O sea, ahora la tasa natural de desempleo es del 10%. La habíamos registrado en un primer periodo en un 11% y ahora lo que nos dicen es, ¿qué pasa si esa tasa natural, si esa tasa de desempleo, perdón, registrada, ahora aumenta de nuevo en una unidad porcentual? ¿Qué esperarían ustedes que ocurriera con el nivel de ingreso o el nivel de producto, cumpliendo con esta ley de Okun? ¿Nadie? Se reduce, ¿no, profe? Se tendría que reducir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces el desempleo está aumentando y eso, crecimiento del desempleo, se va entonces a ver reflejado en mi nivel de producto o de producción. ¿Cuánto esperaríamos entonces que se redujera ese producto interno bruto? Si está en 6,860, ¿a cuánto o en qué porcentaje se reduciría ahora que el desempleo aumentó en un 1%? Baja a 6,720. Bajaría a 6,720. ¿Y eso entonces qué nos estaría diciendo? Que de nuevo se cumple la ley de Okun, ¿no? De nuevo, un incremento en una unidad en el desempleo está afectando al Producto Interno Bruto en un 2%. Subió el desempleo una unidad y el Producto Interno Bruto o nuestro Producto Total o lo que nosotros estamos manejando como una Y se va a reducir un 2%. ¿Dudas? ¿Quedó clara esta ley de Okun? ¿O de Okun? Sí, profe, todo bien, gracias. Uy. Ok, bueno, vamos entonces a avanzar. ¿Qué va a pasar? Ya en esta última parte del modelo ISLM se podría conocer ya como el modelo eh, enriquecido. ¿Qué va a ser? Bueno, pues esta aportación que entonces hace Phillips y que incluyen Samuelson y Solow a esta teoría, lo que van a hacer es enriquecer justamente ISLM y demostrar o considerar más bien que existe, que es importante también tomar en cuenta el nivel de precios y el nivel de la tasa de desempleo. Ok, nos dice entonces que lo que se va a hacer ahora es que este ISLM va a crecer y ahora el modelo se va a llamar ISLM-PC. ¿Por qué PC? Bueno, pues porque son las siglas en inglés de la curva de Phillips, ¿sale? Y entonces ahora lo que se va a buscar es que además de buscar un equilibrio en los mercados de bienes y de dinero, ahora también lo que se va a buscar es ver cómo ese equilibrio va a afectar al nivel de precios. Ok, ¿qué va a pasar entonces cuando ya nosotros metemos estas variables con el nivel de precios? Pues
el resultado que vamos a tener ahora es justamente ya un modelo de mediano plazo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante entonces meter ese tema de la inflación? Porque nosotros tenemos que recordar que en el mediano plazo los precios dejan de ser constantes. Y entonces ahí sí empieza a haber una elevación considerada en el nivel de precios. Y esa elevación considerada en el nivel de precios se va a llamar o se va a interpretar como inflación esperada, que nosotros lo podemos entender como o lo podemos poner de forma de notación como pi subíndice E, o sea, pi sería inflación, E quisiera decir que es esperado, ¿no? Y entonces, esta inflación esperada, esta inflación que nosotros esperamos tener ante el incremento de los precios en el mediano plazo, lo que nos va a decir es que entonces eso va a estar afectando las decisiones sobre la tasa de interés, pero ya no la tasa de interés nominal, sino la tasa de interés real, que ahora la vamos a interpretar nosotros como una R minúscula. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esta segunda parte? En el corto plazo, nosotros suponemos que los precios son constantes, entonces prácticamente no hay un problema inflacionario. Esperaríamos que las cosas siguieran costando lo mismo en un periodo aproximadamente de un año o menos. Pero ya después de un año, podríamos hablar entre un año a 5 años o de un año a lo mejor hasta 10 años, dependiendo de cómo entendiéramos el mediano plazo, vamos a darnos cuenta que ya a esos medianos plazos la inflación sí es un determinante para la toma de decisiones. Y sobre todo la inflación que yo espero que vaya a haber empieza a generar expectativas de acuerdo a mis decisiones a mediano plazo. Por ejemplo, en el caso de el mercado de dinero, si yo quisiera prestarle dinero a alguien más, primero esperaría una tasa de rendimiento, que sería mi tasa de interés. Podríamos decirlo, entre comillas, que sería nuestra tasa de ganancia, ¿no? Si yo quiero prestar, no sé, 10,000 pesos, pues a lo mejor estaría dispuesto a prestar esos 10,000 pesos a 5 años, recibiendo una tasa a lo mejor del 5% anual, por poner una cifra. Pero yo sé que de aquí a 5 años, o yo espero, o yo estimo que de aquí a 5 años los precios vayan subiendo. Entonces, si yo nada más me quedara en pedir una tasa del 5%, muy probablemente esa tasa de 5% que me estuvieran pagando en el quinto año ya no sería redituable para mí. ¿Por qué? Pues porque la inflación esperaríamos que fuera subiendo año con año e incluso la inflación, la misma inflación, estaría rebasando mi propia tasa de rendimiento o mi tasa de ganancia, si lo quieren llamar de alguna forma. Por lo tanto, esta teoría de ya de mediano plazo lo que va a establecer es que entonces las personas van eh, a tomar una tasa nominal de interés basándose primero en la tasa real que esperan ganar más esa tasa de inflación que que va a estar ahí acompañando a el préstamo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, usando un ejercicio aritmético muy sencillo, si yo quisiera estar siempre ganando el 5% cada año sobre el préstamo que yo estoy haciendo, entonces yo tendría que considerar ese 5% más la inflación, ¿no? Si la inflación fuera el año siguiente de 4, yo espero que sea de 4%, utilizando en un término aritmético, yo diría, bueno, por lo menos yo esperaría una tasa entonces de 5 más 4 de 9, ¿no? Yo tendría que estar cobrando una tasa del 9% porque espero que esos 4 puntos porcentuales excedentes sean el reflejo justamente de la inflación que yo espero que haya de aquí a un año. Y al siguiente año a lo mejor yo espero que la inflación sea del 5%, entonces ahora le tendría que incrementar otro 5%. Y así, ¿no? Sabemos que realmente la tasa de interés nominal se va a calcular no de forma aritmética, no de forma de estarlo sumando,
sino a partir de un interés compuesto donde nosotros multiplicaríamos 1 por la tasa nominal por 1 por la tasa de inflación. Y a ese resultado que me diera yo le resto 1 y entonces me da mi, era 1 por la tasa real de interés por 1 por la tasa de inflación y eso me daría menos 1 y eso me daría mi tasa nominal. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario que tengan? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sale. Ok. Decimos entonces que ahora, ya para este modelo, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ahora ya no vamos a estar utilizando I, la tasa nominal, ahora ya vamos a estar utilizando R como una tasa real de interés. Y esa tasa real de interés va a ser igual a 1 más la tasa nominal entre 1 más la inflación esperada. Y a ese resultado yo le resto 1 para que entonces me dé justamente la tasa real de interés. ¿Sale? Sencillo. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora entonces, ya para este modelo de mediano plazo, voy a primero a graficar el equilibrio en ISLM, pero ahora mi referencia va a ser la tasa real de interés en lugar de la tasa nominal de interés que veníamos nosotros utilizando en los ejercicios previos. ¿Qué vamos a encontrar? Que entonces ahora nuestras variables van a ser la tasa real de interés y el nivel de producto. Y es justamente ese lugar donde cruzan la IS con la LM, donde vamos a obtener justamente la tasa real de interés de equilibrio y el nivel de ingreso y de producto de equilibrio que lo estaríamos identificando como Y0. Si ustedes observan, es muy parecido o es prácticamente casi idéntico al modelo que nosotros estábamos viendo originalmente. Lo único que hicimos es que ahora, en vez de tasa nominal, estamos utilizando una tasa real de interés. ¿Puedo avanzar? Ok, continuamos entonces. ¿Qué va a pasar entonces ya con este modelo ampliado? Este modelo ampliado o este modelo enriquecido va a suponer entonces que va a existir un punto donde la variación del nivel de precios, que nosotros lo vamos a entender como dpi, o sea, el cambio o la diferencia en la tasa de inflación, va a ser igual a la inflación esperada menos la inflación observada. Y esto va a ser igual cuando este punto, cuando esta diferencia es igual a 0, o sea, cuando no cambió nuestra inflación de un periodo a otro, vamos a decir entonces que esa variación es igual a 0. Y cuando esa variación es igual a 0, o más bien no existe variación, nosotros podemos asegurar que entonces se ha obtenido o se ha conseguido el nivel de producto y obviamente de ingreso natural, que nosotros lo entenderíamos como una Y subíndice N. ¿Qué quiere decir? Que en aquel punto en el cual nuestro nivel de producto no genere ningún tipo de inflación, querrá decir que nosotros estamos obteniendo un ingreso natural o un producto natural, ¿sale? No vamos a tener ningún efecto entonces inflacionario justamente a ese nivel de producto y a ese nivel de ingreso.
Por consiguiente, quiere decir que entonces cualquier otro escenario donde la variación de la inflación sea distinta a cero, que puede ser positivo o negativo, lo que nos va a mencionar es que entonces el producto no se va a encontrar en su nivel natural. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, si nuestra variación es positiva, quiere decir que entonces el nivel de ingreso que nosotros estamos teniendo o el nivel de producto que nosotros estamos obteniendo es de tipo inflacionario, tiene problemas inflacionarios y por lo tanto habría que ajustarlo, habría que tratar de volver a ese nivel donde no existiera variación en la tasa de inflación. O por el contrario, si nosotros tuviéramos que la variación nos da un número negativo, quiere decir entonces que estamos por debajo de nuestro nivel de producto natural. Y eso de estar por debajo de nuestro nivel de producto natural quiere decirnos que entonces tampoco somos eficientes. Nos podemos entonces o nos podríamos entonces permitir como economía tratar de crecer un poco más hasta llegar a nuestro nivel de ingreso natural. Ok, avanzo entonces si no tienen ningún comentario. Un segundo, por favor. Ok, bueno, continuando entonces, si nosotros graficamos si hacemos dos gráficas, valga la redundancia, y ponemos arriba nuestro escenario de equilibrio entre IS y LM, donde tenemos una tasa de interés real de equilibrio y un nivel de equilibrio, pero además nosotros tomamos ese nivel que nosotros tenemos de equilibrio en una nueva gráfica donde se mida la diferencia que hay en la inflación con respecto al nivel de ingreso de producto y encontramos que esa diferencia es igual a cero, podríamos nosotros decir que en ese momento nuestro nivel de equilibrio en nuestra IS también nos está llevando a obtener nuestro nivel de producto y de ingreso natural. Aquí no hay variaciones en la inflación y quiere decir que entonces este es el punto óptimo donde no se está generando inflación. Ahora bien, esta línea verde o esta curva verde lo que está representando es prácticamente la curva de Phillips en el entendido de que nosotros estamos midiendo el incremento en el nivel de producto con respecto a la variación que existe en la inflación. Y solamente va a haber un punto, que es justamente este de cero, donde no se va a generar ningún tipo de variación. ¿Qué quiere decir? Que de cero para abajo nosotros tendríamos números negativos, quiere decir que entonces aquí lo que nosotros tendríamos sería en estricto inflaciones negativas y a partir de este cero hacia arriba lo que nosotros estaríamos viendo sería justamente lo que conocemos como inflación, ¿no? Entonces, este modelo ampliado lo que buscaría es justamente llegar a este óptimo, un óptimo donde tengamos, les repito, una tasa de interés real de equilibrio, un nivel de producto de equilibrio, variaciones cero en nuestra cuestión de tasa de inflación y por consiguiente tener un ingreso natural. Este es el óptimo que se estaría buscando. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Bueno, entonces avanzo si me lo permiten. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a suponer que el gobierno decide aplicar una política fiscal de modo que aumente su gasto autónomo. ¿Qué quiere decir? Que entonces aumente esa G. Si aumenta entonces la G, lo que nosotros vamos a encontrar
en primer lugar, es que justamente esta curva IS se va a desplazar hacia la derecha y por la posición en la que se encuentra, también parecería que se desplaza hacia arriba. Y entonces ese aumento en el nivel de gasto autónomo que está haciendo el gobierno, lo que va a hacer es que entonces ahora se tenga un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué vamos a ver nosotros que ocurre justamente con el nivel de ingreso y el nivel de producto? Van entonces a crecer, se va a desplazar entonces el nivel de producto y de ingreso de Y0 a Y1. Entenderíamos, si nosotros nos quedáramos solamente con el puro modelo ISLM, que ese incremento que hizo el gobierno a partir de una política fiscal tiene un efecto benéfico. ¿Por qué? Pues porque está creciendo el nivel de ingreso. Pero, ¿qué está pasando si nosotros nos movemos ahora hacia la curva de Phillips? Lo que vamos a encontrar es que ese crecimiento que hubo de Y0 a Y1 está haciendo que entonces ahora Y1 esté por encima de la tasa del nivel natural de ingreso. Y ese nivel natural de ingreso que se desplazó ahora a Y1, pues lo que va a tener como consecuencia va a ser una variación en el nivel de inflación. Esta variación, esta de pi, va a ser mayor a 1. Y esta diferencia que entonces vamos a tener aquí es lo que vamos a traducir nosotros como inflación. ¿Qué quiere decir entonces? Que es justamente la política fiscal, que es la que va a desplazar a IS, va a tener efectos entonces inflacionarios de entrada, ¿no? Y esos efectos inflacionarios, dependiendo de qué tan fuertes sean y dependiendo de cuánto se desplace IS y de su propia pendiente, pues repercutirá en los niveles inflacionarios. Puede ser que la inflación pudiera ser muy pequeña, casi imperceptible, ahí no habría ningún problema, pero si ocurre, como lo estamos viendo en estas gráficas, pues puede ser que a lo mejor ese incremento de la inflación lo que esté generando entonces sean problemas adversos ya a mediano y largo plazo, ¿no? Y entonces algo que se buscaba o que era benéfico en el corto plazo, pues ya para el mediano y el largo plazo empieza a tener o a implicar ciertos problemas. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, perfecto. Ok. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar entonces es que en un segundo momento, el Banco Central, que es la autoridad monetaria, que es quien justamente mueve el EM, lo que va a hacer ahora es aplicar una política restrictiva desde el lado de una política monetaria restrictiva. ¿Para qué? Para entonces ahora desplazar LM hacia la izquierda, o eso es lo que va a tratar de buscar, que ahora LM se desplace hacia la izquierda sobre esta nueva línea de IS. ¿Y eso qué va a hacer? Que entonces, al reducir la cantidad de dinero que hay en circulación, pues lo que va a provocar va a ser ahora un incremento en la tasa real de interés. Y entonces ahora sea más caro el dinero. Pero ¿con qué afán va a ser eso? Bueno, pues con el afán entonces de regresar el nivel de ingreso a su nivel original, a justamente donde se encuentra el ingreso natural, donde ya no existan variaciones en la inflación, ¿sale? Regresar entonces a este nivel cero de inflación. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es lo que entonces, o a qué conclusión llegamos nosotros con todo esto, o conclusiones empiezan a obtener de todo esto? Que entonces lo que empezó como algo benéfico a partir de una política fiscal,
que desplazó IS e hizo crecer el ingreso se va a tener que ver contrarrestada con una política monetaria que regrese al ingreso a su nivel natural. Pero no solo eso, o sea, ya se regresó al nivel natural de ingreso y de producción, pero ¿cuál fue el problema? Que entonces ahora nos quedamos con una tasa real de interés más alta. ¿Qué quiere decir? Que entonces, por ahí algunos podrían decir, pues entonces lo más conveniente es que si ya se encontraba en un ingreso, en un ingreso natural, esa política fiscal estuvo de más y los efectos que ocurrieron posteriormente para tratar de regresar al nivel de ingreso original, pues nos dejaron un problema ahora con la tasa de interés. ¿Por qué? Pues porque ahora el dinero es más caro, ¿sí? Los créditos son más caros. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, vamos entonces a avanzar. Vamos entonces a hacer un ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos dice entonces, vamos a ahorrarnos ya varios pasos, ya sabemos cómo hacer IS, y entonces nos dice que ahora IS va a ser igual al multiplicador de gobierno, al multiplicador keynesiano de gobierno, por el componente autónomo menos B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, pero ahora como ya es un modelo de mediano plazo, ya vamos a utilizar entonces ahora R, una tasa real de interés. ¿Y qué nos están diciendo? Si esta es nuestra IS, esta es la fórmula de nuestra IS, que si ustedes observan sus apuntes, lo único que estábamos haciendo ahora en IS es cambiar la I por una R. Ya no es nominal, ahora estamos en términos reales y nos van a decir que a partir de esta IS encontremos la tasa real de equilibrio cuando el ingreso natural es igual a 1,300. Y además de esto vamos a contar con los siguientes datos. El multiplicador de gobierno va a ser igual a 1.35, el componente autónomo va a ser igual a 1,000 y esta B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, es igual a 350. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es justamente sustituir estos valores en la fórmula de IS y a partir de eso tratar de obtener entonces cuál es esta tasa real de equilibrio para que el ingreso natural sea igual a 1,300. ¿Dudas? Ok. Si no hay dudas, vamos entonces a dar otros 5 minutos para que traten de resolverlo. Si no lo pueden resolver en 5 minutos, ahorita lo resolvemos entre todos. ¿Les parece? Ok. Vamos entonces a ver cómo se resuelve el ejercicio. Tenemos que nuestro multiplicador es de 1.35, el componente autónomo es de 1,000, B es igual a 350. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo voy a suponer entonces que ahora IS va a ser igual a este ingreso natural, que el ingreso natural quedamos que era de 1,300. Entonces, si yo sustituyo, me quedaría 1.35 por 1,000 menos 350R, y al multiplicar 1.35 me da 1,350 menos 472R. Si yo despejo R, me queda entonces que es igual a 50 entre 472.5. Quiere decir que entonces la tasa natural de interés es igual a 10.58%, o en decimales quedaría en 0.10%.
58. ¿Sí les salió así a los que obtuvieron el valor? ¿Sí lo hicieron de esa forma? Ok. ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo grafico estos valores que yo tengo aquí, disculpen ahí porque pues, está a pulso, voy a obtener entonces que IS va a tener un punto de equilibrio con LM cuando esta tasa de interés es igual a 10.58% o a 0.1058. Aquí tengo la tasa de interés, aquí tengo el ingreso natural y si yo lo grafico contra la curva de Phillips, donde digo que no tengo variación, ¿por qué no tengo variación? Porque estoy justamente en este ingreso natural, ¿sale? Entonces aquí no hay variación, aquí hay una inflación cero, estoy justamente en este ingreso natural y mi ingreso entonces de equilibrio sería de 1.300 con una tasa de interés real del 10.58. Ok, ahorita les explico por qué LM no tiene una posición creciente, sino más bien una posición horizontal. ¿Qué vamos a suponer para este ejemplo? Yo les mencionaba que LM podría tener una posición horizontal, una posición creciente o una posición totalmente vertical. ¿Y por qué es posible tener ese tipo de posiciones en LM? Pues porque suponemos que el Banco Central, a final de cuentas, es el único oferente de dinero. Entonces, realmente el Banco Central puede, además estamos utilizando tasa real ya de interés. Y entonces nosotros con esto podemos asegurar o podemos suponer que el Banco Central podría estar cambiando la tasa nominal de interés, pero con la intención de mantener siempre la tasa real. Y en este caso, bueno, el Banco Central, en nuestro ejercicio, determina que la tasa real de interés de equilibrio fuera de 10.58 y nosotros entenderíamos o podríamos suponer que el Banco Central va a hacer todo lo posible por mantener esa LM de forma constante, o sea, que siempre se mantenga esa tasa real de interés de equilibrio. ¿Dudas? No, profe. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya encontramos cuáles son nuestro ingreso natural y nuestra tasa real de equilibrio. Ya descubrimos esas variables. Vamos a hacer entonces a partir de estos datos un segundo ejercicio. Y ese segundo ejercicio nos va a decir que entonces ahora nosotros digamos qué va a suceder si el gobierno decide aplicar una política fiscal donde el gasto autónomo o el gasto de gobierno, que nosotros conocemos como G mayúscula, aumente en 200 unidades. Y ahora además nosotros vamos a saber que el cambio en la inflación va a ser igual a 0.005 por el ingreso actual menos el ingreso natural. Eso va a suceder cuando la autoridad monetaria va a decidir mantener la misma tasa de interés real. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Por un lado, la LM se va a mantener constante de forma horizontal porque la autoridad monetaria va a enfocar su política monetaria justamente en mantener esa tasa de interés real. Ahorita no nos interesa saber cuáles son las razones por las cuales lo hace, pero bueno, vamos a suponer que por una cuestión de estabilidad decide que la tasa de interés real se mantenga en 10.58. Y el mantener esa tasa de interés real de esa forma nos dice entonces que los efectos sobre los cambios en la inflación van a ser entonces iguales a 0.0005 que multiplica al ingreso actual menos el ingreso natural. ¿Qué estamos viendo? El gobierno, por su parte, aplica una política fiscal donde
decide incrementar en 200 unidades el gasto autónomo. ¿Qué estaríamos esperando? Si ustedes recuerdan, este gasto autónomo, esta G, es parte del componente autónomo, de esa A testada que hemos estado viendo, o A barra que siempre hemos estado viendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora ese incremento en el gasto autónomo del gobierno, a fuerzas, nos va a hacer que se incremente este componente autónomo. Esta ahora, me regreso, esta A va a crecer. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de esta A se encuentra ese gasto de gobierno. ¿Y en cuánto va a crecer? En 200 unidades. ¿Sale? Entonces nosotros lo que vamos a terminar haciendo es medir cuánto va a afectar ese incremento que hubo. ¿Cuánto va a afectar en dónde? Pues justamente en la inflación. ¿Cuánto va a costar la inflación esa política fiscal? ¿Quedan dudas en lo que se tiene que hacer? ¿No? Bueno, vamos entonces a dar otros 5 minutos, son 16, vamos a dar otros 5 minutos para que traten de resolverlo, si no, ahorita lo resolvemos entre todos. Ok, ¿cómo obtenemos entonces el resultado? Lo que tenemos que hacer entonces es volver a sustituir estos valores en IS. ¿Qué vamos a decir ahora? IS va a ser igual a Y, que es el multiplicador del gasto, que sería 1.35, pero ahora mi componente autónomo A ya no va a ser de 1000, ahora es de 1200. ¿Por qué? Pues porque está incrementándose G. Si G se incrementa en 200, pues entonces todo el componente autónomo se va a incrementar en 200. Quiere decir que de 1000 pasamos a 1200 y todo lo demás se mantiene igual. Decimos que entonces B es igual a 350 y ese 350 va a multiplicar a la tasa de interés de real de equilibrio que habíamos obtenido con el ejercicio anterior, que nos decía que era del 10.58%. Ok, sustituyendo esto, entonces ahora yo tengo que el nuevo nivel de ingreso va a pasar de 1300 a 1550. Quiere decir que un incremento de 200 en el componente autónomo me va a estar dando un incremento de 270 en el ingreso. ¿Por qué? Pues justamente por el efecto del multiplicador que tenemos acá. Ok, estamos viendo que entonces el ingreso crece. El ingreso estaría por encima del ingreso natural, porque decíamos entonces que el ingreso natural es igual a 1300. Esta política fiscal hizo que entonces el ingreso quedara por encima de su ingreso natural. Y en consecuencia, este incremento lo que va a tener son efectos justamente inflacionarios. Va a hacer que entonces se genere un efecto inflacionario en nuestra economía. Decíamos que la sensibilidad del cambio en la inflación era igual a 0.0005, que va a multiplicar entonces ahora nuestro nivel de ingreso nuevo, que sería 1570, menos 1300, que es nuestro nivel de ingreso natural. Cuando nosotros hacemos esta operación, nos da entonces 13.50% o 0.1350 si lo tomamos en decimales. ¿Qué obtenemos de todo esto? Bueno, lo que obtenemos de todo esto entonces, para concluir esta parte, mencionamos nosotros que entonces esa política fiscal de un incremento en 200 unidades en el gasto autónomo, como repercusión, va a generar un incremento en la inflación del 13.5%. ¿Y cómo vemos entonces esto gráficamente? Lo vemos de esta manera. Aquí teníamos nuestra gráfica anterior y decimos que el Banco Central no va a mover su política, va a mantener la tasa de interés en 10.58.
Ok, ¿qué va a pasar? Ese incremento del gasto lo que va a hacer es desplazar nuestra IS, disculpen que no me salga la línea recta, nuestra IS nos va a decir entonces que se va a desplazar ahora a esta IS2, va a hacer este efecto. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que entonces nosotros incrementamos el gasto y en consecuencia incrementamos el componente autónomo de A. ¿Qué vamos a encontrar? Que entonces ahora el punto de equilibrio se va a desplazar hasta este lugar. Permítanme un momento para terminar esta gráfica. Y entonces ahora tenemos que este es nuestro nuevo nivel de ingreso y decíamos que de 1300 ahora va a estar en 1570. O sea, ahora esto va a ser igual a 1570. Se está desplazando el nivel de ingreso a partir de una política fiscal, pero ¿qué vemos? Que ahora la curva de Phillips va a mostrar una variación, va a haber una variación entonces en la inflación y esta variación en la inflación que sería de pi va a ser igual a 13.5%, perdón. ¿Sale? Y entonces con eso quedaría resuelto este ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Profesor, ¿puede repetir la anterior pestaña, por favor, para tomarle? ¿Está? Sí, Ok. ya después. Ok. Entonces, con esto estaríamos terminando la parte del modelo ampliado de ISLM con curva de Phillips y nada más para concluir mencionaríamos que entonces ahora esos cambios, sobre todo en la política fiscal, pues lo que vamos a observar, me voy a regresar a esta gráfica, lo que vamos a observar es que la política fiscal, si rebasa el nivel natural de ingreso, lo que va a estar generando son efectos inflacionarios, ¿no? Un incremento en el ingreso se está reflejando en este ejemplo en un incremento en la inflación del 13.5%, ¿sale? Eso es lo que, a las conclusiones a las que podríamos llegar entonces, justamente con este modelo ampliado de ISLM. Si no hay dudas ni comentarios, entonces podemos dejar aquí la sesión y les agradezco mucho su asistencia. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Gracias, hasta luego.